Relato de un coyote. Mira, antes de contarte esta historia, te tengo que explicar cómo funciona todo esto del desierto. Yo me dedico a cruzar personas al norte y la verdad es que no es un trabajo cualquiera. Los costos que cobramos son altos porque hay que pagar cuotas por todos lados, como a la maña, a la policía, y pues uno también tiene que sacar para comer, ¿no? A muchos de nosotros se nos ve como si fuéramos malos, o como si para nosotros fuese sencillo hacer estos viajes. Pues déjenme decirles que no, que nosotros también nos cansamos, sufrimos, nos da pena cuando las personas se quedan atrás y ya no pueden continuar. También somos humanos, caramba, pero si nosotros no hacemos esto, tal vez otros lo hagan y sean peores que nosotros. Al contarles esto no deseo justificar lo que hice y mucho menos buscar su aprobación para calmar mi conciencia. Lo único que busco al contar esta historia es que ustedes conozcan un poco más cómo es nuestra vida, a qué nos enfrentamos y cómo logramos salir vivos de esto, aunque obviamente no sea la mejor forma. Si quieren odiarme luego de escuchar esto, está bien, están en todo su derecho. Pero repito, si nosotros no hacemos esto, puede que vengan otros más canijos que al encontrarse con problemas así, abandonan a los migrantes en pleno desierto y creo que eso es peor. Ahora sí dicho todo esto, aquí les va mi historia. Esto sucedió en 2015, cuando me tocó llevar a un grupo grande de personas. Era una mezcla complicada, 11 hombres, 3 mujeres y 2 chamacos que iban solos, pobrecitos. Antes de salir, yo ya sabía que tendríamos que pasar por una zona bien complicada en el desierto de Arizona. Es un lugar donde casi no se mete la migra, pero tiene su razón, y es que ahí vive lo que los gringos llaman skinwalker, algo parecido a lo que nosotros conocemos como nahual. Les voy a ser sincero, yo solo uso esa ruta cuando de plano no hay de otra. El Carlos, un compañero que también se dedica a esto, me había dicho que la migra estaba muy pesada en las rutas normales. Compa, me dijo, mejor váyanse por el otro lado, aunque sea más peligroso. Y pues ni modo, tenía razón. Antes de salir, junté al grupo en un cuartito en Nogales. Ahí estaba don Ramón, un señor ya grande que iba a buscar a su hijo, también los hermanos Toño y Miguel, que querían llegar a Chicago, la señora Carmen con su prima Lupita, y pues varios más. Detenidamente les expliqué todo el plan, que íbamos a caminar varios días, teníamos que llevar agua, comida, algunas medicinas para el dolor de cabeza y esas cosas, pero sobre todo, y lo más importante, era que debíamos mantenernos juntos. Miren, les dije, el desierto no perdona. No es como en las películas donde todo sale bien al final, aquí si te quedas atrás te mueres. Vi como algunos se ponían nerviosos, especialmente los 2 chavitos, que han de haber tenido entre 13 y 15 años, pero como sus familiares ya habían pagado, no había vuelta atrás. La primera noche fue tranquila, acampamos entre unos matorrales, sin hacer fuego para no llamar la atención. El cielo estaba lleno de estrellas, el frío calaba hasta los huesos, y nadie hablaba mucho, pues estaban concentrados en lo que veían. Les había advertido de las víboras de cascabel, de los gatos monteses, de todos los animales que podíamos encontrar. Si ven algo, les dije, me avisan en chinga, no se hagan los valientes. Me acuerdo que esa noche, mientras todos dormían, me quedé pensando en las veces que había cruzado por ahí. Cada vez era diferente, cada grupo tenía su historia, pero esta vez algo se sentía distinto. Quizás era porque llevábamos niños, porque el tiempo no pintaba muy bien, o tal vez era porque sabía que tendríamos que pasar por la zona del Nahual. En la madrugada, antes de que saliera el sol, los desperté a todos. Vámonos, hay que aprovechar el fresco, les dije. Y mientras recogían sus cosas, revisé que todos tuvieran suficiente agua. La verdad, ya estaba harto de ver a demasiada gente morir de sed, como para no ser cuidadoso con eso. Lo que no sabía, era que esos primeros momentos tranquilos, serían los últimos que tendríamos en varios días. Los primeros 2 días fueron como siempre, caminata, descanso corto, y más caminata.
El sol pegaba durísimo y el terreno era una chinga. A cada rato teníamos que rodear zonas donde había visto rastros de gatos monteses. Por aquí no, les decía, hay que dar la vuelta. Algunos se quejaban porque eso hacía el camino más largo, pero preferían eso a encontrarse con un animal hambriento. Me acuerdo bien de José, un muchacho de Michoacán que no dejaba de hablar de su novia embarazada que lo esperaba en Los Ángeles. Ya casi, me decía cada vez que parábamos. Ya casi llego con ella. También estaba Rosa, una señora que cargaba una foto de sus hijos en el pecho. Ella no hablaba mucho, y cuando descansábamos, sacaba la foto y la miraba fijo. Al tercer día la tranquilidad del grupo terminó y empezaron los problemas. Ya sabes cómo es la gente, por más que les adviertes, siempre hay quien no hace caso. Varios traían poca agua porque según ellos, pesaba demasiado. Pinche manera de pensar más pendeja, la neta, el agua en el desierto es vida, y si tienes que cargar 20 litros, pues los cargas, no hay de otra. Y cuando se empezó a acabar, comenzó el verdadero pedo. Oiga, me regala un trago, escuchabas por todos lados. Pero nadie quería compartir, y los entiendo. Cada gota que das es una gota menos para ti, y en el desierto no sabes cuándo vas a encontrar más. Entonces vi como algunos escondían sus botellas cuando parábamos a descansar, y otros tomaban traguitos muy pequeños para que les durara más. Los dos chavitos, Pedro y Manuel, estaban aguantando bien, pero se les notaba el cansancio en la cara. Les había dicho desde el principio, si no pueden seguir el paso se quedan, no hay de otra. Suena culero, lo sé, pero así es esto. No puedes arriesgar a todo el grupo por uno o dos que no aguanten. Ese día también tuvimos que cruzar una zona bien fea, pues había pura piedra suelta en bajada. Agarren bien sus pasos, les dije, porque si se caen aquí, la cosa se puede poner fea. Don Ramón, el señor grande, ya se veía muy cansado, se tropezaba a cada rato, y los demás tenían que esperarlo. Yo sabía que si seguía así, no iba a poder continuar mucho tiempo más. Por la tarde, cuando el sol empezaba a bajar un poco, nos tocó cruzar por un cañón angosto. Es un lugar peligroso porque si te encuentra la migra ahí, no tienes para dónde correr. Silencio total, ni una palabra, les ordené cuando comenzábamos dicho cañón. Caminamos en fila india, pegados a la pared, todos con el corazón en la boca. Me acuerdo que en ese momento, mientras vigilaba que nadie hiciera ruido, pensé en todas las personas que había cruzado por ahí. Algunas lo lograron, pero otras, mejor ni acordarse. El desierto guarda muchas historias tristes, y yo he visto demasiadas. Ya para el final del día, cuando acampamos, noté que la gente estaba más callada que de costumbre, el miedo se les notaba en la cara, y no era para menos. Yo también estaba muy preocupado, pues todavía nos faltaba lo peor, la zona del Nahual. Obviamente, eso no se los dije esa noche, pues sentí que ya tenían suficiente de qué preocuparse. El cuarto día fue cuando todo se empezó a ir a la chingada. El agua ya estaba escaseando para todos, y la gente empezaba a desesperarse. Los vi tomando sus últimos tragos, y las caras de angustia que ponían eran desesperantes. Aunque para calmarlos un poco, les dije: tranquilos, más adelante hay unos galones escondidos entre las rocas, estoy seguro que si vamos a buen paso, en la tarde llegamos. Minutos más adelante la cosa se complicó, cuando Lupita, la prima de Carmen, se tropezó en una bajada. Se escuchó el tronido del hueso y el grito que pegó. Una de las personas que viajaba con nosotros dijo que tenía conocimientos de primeros auxilios, y luego de medio examinarla, dijo que se había fracturado el pie. La señora aguantó vara como pudo, y siguió cojeando como por 20 minutos, apoyándose en Carmen, pero ya después no pudo más, y se fue quedando atrás poco a poco. No la podemos esperar, les dije a los demás cuando preguntaron por ella. Si nos detenemos, nos arriesgamos todos a morir. Carmen lloró, pero sabía que yo tenía la razón.
Todos los que están escuchando esto deben entender que en el desierto no hay lugar para sentimentalismos. O sigues o te mueres, así de simple. Sin pensarlo mucho, continuamos nuestro camino, pero cuando al fin llegamos a donde supuestamente estaban los galones de agua, nos llevamos una sorpresa bien macabra. Los malditos de la migra los habían encontrado y los rompieron todos. Parecía que hubiese sido reciente, pues se veía la arena muy mojada. El agua se había derramado toda, y vi cómo la gente miraba los galones rotos con desesperación. El Toño hasta se puso a escarbar la arena húmeda con las manos, como si pudiera sacar algo de ahí, pero obviamente no encontró nada. Y como si nuestros problemas no fueran suficientes, a lo lejos se escuchó el ruido de las camionetas de la migra. «Corran todos», les grité, no había tiempo ni de pensar y la única salida era meternos a la zona del Nahual. Todos empezaron a correr como locos, agarrando las cosas que tenían más cerca. Los dos chavitos, Pedro y Manuel, no pudieron seguir el paso y se quedaron atrás gritando que no los dejáramos. La verdad, no sé qué pasó con ellos. El resto de nosotros corrimos como media hora, intentando escondernos entre las rocas y los matorrales. El sol pegaba durísimo y el sudor nos escurría por todos lados, incluso algunos ya no podían ni respirar bien, pero el miedo a que los agarraran nos hacía seguir. Además, nadie quería perder el dinero que habían pagado, y menos terminar en el bote. Momentos después, cuando por fin nos detuvimos, ya seguros de que habíamos perdido a la migra, conté al grupo. Y obviamente, éramos menos, pues aparte de los chavitos, faltaban 3 personas más que se habían perdido en la corrida. Y aunque no me crean, que falten personas, para mí no era lo peor. Lo peor era que ahora estábamos en el territorio del Nahual. Entonces, cansado y preocupado, me senté en una roca, mientras los demás recuperaban el aliento. Tenía que pensar qué hacer, y es que atravesar esa zona nos tomaría todo un día, y ya casi no teníamos agua. Recuerdo que el sol estaba en su punto más alto y el calor era insoportable. También vi cómo José sacaba su última botella de agua y apenas le quedaba un trago. Entonces entendí que no era el momento de decirles que estábamos en la parte más peligrosa de todo el camino, pues ya bastante asustados estaban con todo lo que había pasado. También sabía que teníamos que movernos pronto, y es que el Nahual no era el único peligro, sino que el desierto mismo nos podía matar si nos quedábamos mucho tiempo bajo ese sol. Nuevamente retomamos el camino, y no habían pasado ni 10 minutos cuando nos topamos con algo que me heló la sangre. Entre unas rocas había restos humanos, puros huesos ya blanqueados por el sol, con la ropa toda destrozada alrededor. Entonces Carmen se puso a rezar y otros simplemente se quedaron callados. «Miren, ya no hay vuelta atrás, si se paniquean se mueren», les dije. Soné más duro de lo normal, pero tenía que mantenerlos enfocados, pues ya había visto antes cómo el miedo puede volver loca a la gente en el desierto. Los vi tragar saliva y seguir caminando, aunque algunos no podían dejar de voltear hacia los restos. Una hora después, vi como todos, incluyéndome a mí, estábamos muy debilitados. Miguel ya traía los labios todos partidos y Toño apenas podía hablar de lo seca que tenía la garganta. Entonces fue cuando decidí hacer algo bien arriesgado, y les dije que iríamos al charco. Es un lugar que pocos conocen, donde el agua sale del suelo y se forma un pequeño pozo. Pero el problema es que ahí es donde el Nahual va a beber, o eso decían. Cuando llegamos al charco, todos pusieron cara de asco, y la verdad no era para menos, pues el agua estaba toda verde, estancada, y olía de la chingada. Se notaba que ahí bebían animales y también estaba el olor del Nahual, que es como a muerte y podredumbre. Pero les dije clarito, o toman de esta agua, o se quedan aquí a morir de sed, ustedes deciden. Don Ramón, que ya venía muy madreado del camino, fue el único que se negó a tomar. Decidió mejor sentarse en una roca y se quitó las botas. Traía los pies hechos pedazos, llenos de ampollas reventadas y sangre seca. «Ya no puedo más», me dijo, «aquí me quedo».
Intenté convencerlo para que siguiera, pero él ya había tomado su decisión. Los demás empezaron a tomar agua como podían, algunos usando sus playeras como filtro, otros directamente desde el charco. José vomitó después de tomar el primer sorbo, pero igual siguió bebiendo. Solo los que pasen por algo así entenderán que la necesidad es maldita. Y mientras llenaban sus botellas, yo vigilaba alrededor, pues el nahual podía aparecer en cualquier momento. Luego de que nos hidratamos, aunque sea con esa agua sucia, emprendimos el camino nuevamente. Don Ramón ni se molestó en decirnos que lo esperemos, se quedó sentado viendo a la nada, como recordando toda su vida. Mientras nos alejábamos, yo tenía la esperanza de que aquel hombre recapacitara y gritara que lo esperemos, pero nada. Y no habíamos caminado ni 15 minutos, cuando a lo lejos se escuchó un grito que te helaba la sangre. Fue un grito lleno de dolor, y aunque nadie dijo nada, todos sabíamos que era don Ramón. Y fue más que claro, el nahual lo había encontrado. Algunos empezaron a llorar, más de miedo que de tristeza, pero nadie dijo nada. Y es que, ¿qué podíamos hacer? Horas más tarde, cuando empezó a oscurecer, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. El nahual nos había encontrado y nos estaba llevando hacia una barranca. Podía escucharlo, es un sonido peculiar el que hace, como un silbido rasposo que te eriza la piel. Los demás no lo oían, pero yo sí, y es que los años que llevo en el desierto me han enseñado a reconocer esos sonidos. Paren, no se muevan, les dije en voz baja. Tenía que pensar rápido, pues el nahual nos tenía donde quería, y si seguíamos todos juntos, ninguno iba a salir vivo. Fue cuando me fijé en Marcos, un muchacho que iba solo, sin familia que lo esperara del otro lado. Ya me había pagado completo, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Aunque sé que me van a odiar por lo que hice, quiero que entiendan que fue para salvar a más personas. Bueno, lo que hice es lo siguiente. Me llevé a Marcos aparte del grupo, y le dije: mira carnal, necesito que me ayudes con algo. Le expliqué que el nahual estaba cerca y que necesitábamos a alguien que lo distrajera para que los demás pudiéramos pasar. Le señalé una ruta que subía por unas rocas y le dije que por ahí podría escapar, porque el nahual no es bueno trepando. Claro que eso es mentira, esas bestias pueden hacer lo que sea, pero esperaba que él no lo supiera. Obviamente al principio el vato se negó. Y es que, ¿quién en su sano juicio aceptaría ser carnada? Pero empecé a trabajarlo, y le dije: mira, cuando lleguemos a nuestro destino, te regreso el 70% de lo que me pagaste. Además, tendrás una historia bien cabrona para contar. Yo sabía que era pura mentira, que sus posibilidades eran casi nulas, pero necesitaba que aceptara. Mientras lo convencía, podía escuchar al nahual cada vez más cerca, pues ese sonido agudo, como de uñas raspando piedra, se hacía más fuerte. Los demás del grupo estaban todos amontonados, muertos de miedo, sin saber qué estaba pasando. Carmen rezaba bajito, y los hermanos se notaban preocupados. Finalmente, Marcos aceptó. Está bien, pero júrame que me vas a devolver el dinero si salgo de esta, me dijo con la voz temblando. Y le juré que sí, aunque sabía que estaba mandando al muchacho a una muerte segura. Le di las últimas instrucciones, tenía que correr hacia donde se escuchaba el ruido y hacer todo el escándalo posible para llamar la atención del nahual. Cuando veas que viene por ti, le dije, corres hacia las rocas altas y no mires atrás, no te detengas por nada. El muchacho temblaba pero trataba de hacerse el valiente. Antes de que Marcos empezara a correr, me preguntó una última vez: ¿de verdad cree que tengo chance? Lo miré a los ojos y le mentí una última vez. Claro que sí, carnal, tú nomás corre fuerte. Y finalmente vi cómo se alejaba en la oscuridad, haciendo ruido y gritando para atraer al nahual. Esperé hasta que sus gritos se escucharan lejos, luego reuní al grupo y les dije que era momento de movernos. ¿Y Marcos?, preguntó José. Él nos está dando chance de escapar,
les dije. Al principio no entendían, pero cuando escucharon los gritos de terror de Marcos a lo lejos, captaron todo. Comenzamos a movernos rápido y en silencio, pero fue cuando lo vimos. El nahual era como un zorro gigante, pero todo deforme, además su piel parecía del color de la arena y se movía de una manera que no era natural. Iba persiguiendo a Marcos, estoy seguro que el pobre corrió como nunca en su vida había corrido. Con el paso de los segundos, los gritos de Marcos se hacían más fuertes, más desesperados. Nadie del grupo volteaba a ver, y en un momento finalmente el nahual lo alcanzó. El sonido que siguió, ese grito final, es algo que ninguno de nosotros va a poder olvidar jamás. Lo que sea que pasaba detrás de las rocas con Marcos, nos llenó de terror a todos, así que decidimos apretar el paso, pues era lo único que podíamos hacer. Después de ese suceso, nadie habló por horas. Y es que, ¿qué podíamos decir? Todos sabíamos que la muerte de ese joven nos había salvado la vida. Y caminamos en silencio toda la noche, iluminándonos con una diminuta linterna. Gracias a Dios el sol empezó a salir por el horizonte y pude ver que ya habíamos salido del área por donde cazaba el nahual. Pero nuestros problemas no se habían terminado, ya que aún nos quedaba un día entero de caminata, pero al menos ya habíamos pasado lo peor. José lloraba en silencio mientras caminábamos y al preguntarle qué le sucedía, me dijo que Marcos le había contado sus planes. Trabajar duro para traer a su mamá después. Carmen seguía rezando, pero ya no por ella, sino por el alma de Marcos. Los hermanos Toño y Miguel ni se miraban, el peso de lo que habíamos vivido era demasiado, incluso para los adultos. El último día fue pura supervivencia mecánica. Caminar, descansar un poco, seguir caminando. Ya nadie se quejaba del calor ni de la sed, y es que después de ver lo que vimos, todo lo demás parecía pequeño. Algunos traían los pies destrozados, con ampollas del tamaño de monedas, pero ni eso los detenía. Luego de unas horas que se nos hicieron eternas, por fin llegamos al punto de encuentro, donde nos esperaba la camioneta que llevaría al grupo a su parada. De los 16 que empezamos el viaje, solo llegamos 11. Los 2 chamacos, don Ramón, Lupita y Marcos se quedaron en el desierto. Cada uno eligió su manera de morir, podría decirse, aunque la verdad es que el desierto no te da muchas opciones. Y antes de separarnos, José me preguntó, ¿cómo puedes seguir haciendo esto? Pero no supe qué contestarle, y es que ¿cómo le explicas a alguien que esto es solo trabajo? Que al final, todos los que cruzamos el desierto sabemos los riesgos. O que a veces toca sacrificar a uno para salvar a muchos. La neta, el desierto no es lugar para nadie, y les puedo jurar que he visto cosas que ningún cristiano debería ver. También estoy consciente que he tomado decisiones tal vez equivocadas que me van a perseguir hasta el día que me muera. Pero la gente sigue viniendo, sigue queriendo cruzar, y siempre va a haber alguien como yo para guiarlos. En ocasiones me pongo a pensar en todas las personas que mueren en el desierto. Me pregunto si sus familias sabrán qué les pasó, o si seguirán esperando noticias, las que tristemente nunca van a llegar. El desierto guarda muchos secretos, y el nahual sigue ahí, esperando a ver quién es el siguiente. En las noches me despierto pensando en cómo será el final de los próximos que se atreven a cruzar por su territorio. Por eso te cuento esta historia, para que sepas que cruzar el desierto no es como lo pintan. No es solo caminar bajo el sol y esconderse de la migra, hay otras cosas allá afuera, cosas que no tienen explicación, que no deberían existir. Y cuando te toca encontrártelas, entiendes por qué hay lugares donde el hombre no debería meterse. Desde esa vez, cuando no hay más remedio que pasar por la zona del nahual, siempre llevo a alguien que pueda servir de carnada. Es culero, lo sé, pero así es esto. O aprendes a tomar decisiones difíciles, o terminas siendo tú el que no regresa. Recuerda que el desierto no perdona, y el nahual siempre tiene hambre. Y si algún día te toca cruzar, rézale a quien le tengas fe. Pero, sobre todo,
Pregunta si van a pasar por la zona del Nahual y si te dicen que sí, mejor búscate otra ruta o quédate donde estás. Hay muertes y muertes, pero la que te da el Nahual, esa no se la deseo ni a mi peor enemigo. Esa fue mi historia, gracias por escuchar. Si llegaste hasta el final de este relato, te pido que dejes un comentario con las palabras que le dirías a este hombre si lo tuvieras de frente. También te pedimos que por favor compartas este video con tus amigos y familiares si es que te pareció interesante. Y como último, te estaría muy agradecido si te suscribes a este canal, nos dejas un comentario y un buen like. Gracias y hasta un próximo relato.